Y bienvenidas al ciclo de conferencias Gestión Sostenible del Patrimonio Cultural, eje temático Memoria e Identidad. Agradecemos su puntualidad. Daremos 5 minutos para iniciar con la actividad. Muy buenos días, todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y aprendizaje que tendremos hoy. Esta actividad ha sido gestada en el marco de la celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural por los y las estudiantes del curso de Relaciones Públicas y Cooperación Organizacional del Bachillerato en Gestión Cultural de la sede del Pacífico. El objetivo de este evento es consolidar un espacio que permita la actualización, el fortalecimiento e integración de los contenidos del plan de estudios con la gestión sostenible del patrimonio cultural mediante actividades distribuidas en 5 ejes temáticos que han sido descritas de la siguiente manera: tecnología, gastronomía, producción, animación cultural y memoria e identidad, que es el tema que nos atañe en este momento. Mi nombre es Sara Villegas Villarreal, soy estudiante del curso y les estaré acompañando como moderadora de este. La memoria es el elemento constitutivo de la propia identidad. Un sujeto que viviera solamente el presente Perdón, es que se me quedó pegada la... Creo que se me quedó pegada la presentación. Un momento, por favor. Okay. Estaba leyendo una cita de Julio de Sam que dice: la memoria es el elemento constitutivo de la propia identidad. Un sujeto que viviera solamente el presente o el anhelo de un futuro soñado sin detenerse a rememorar su pasado, no sabrá quién es. Con esta cita de Julio Sanz de 2008 damos inicio al eje de memoria e identidad. Les informo, les informo que esta actividad estará disponible en las páginas de Facebook de Gestión Cultural UCR y en el canal de YouTube UCR de la sede del Pacífico. Con el fin de mantener el orden, vamos a dar unas indicaciones generales. Les agradecemos silenciar sus micrófonos y apagar su cámara. Si tiene alguna consulta, puede realizarla en el chat habilitado en esta plataforma. Al final de la actividad tendremos un espacio para responder preguntas recibidas o comentarios del público. Otra cosa muy importante es ser respetuoso de la opinión de los demás. Todos los aportes son muy importantes. Seguidamente paso a presentar al doctor Guillermo Navarro Alvarado, que es nuestro conferencista. Don Guillermo es doctor en estudios étnicos y africanos por la Universidad Federal de Bahía, Brasil. También es docente en la Escuela de Sociología y la Cátedra de Estudios de África y el Caribe e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con publicaciones en el campo de los estudios africanos, caribeños y brasileños. Ha publicado sobre temáticas variadas como panafricanismo, canibalización de las culturas caribeñas en Costa Rica y migraciones africanas contemporáneas en Costa Rica, entre otras. Actualmente investiga los flujos migratorios africanos contemporáneos en Costa Rica. Así que, seguidamente, le damos la palabra al doctor Guillermo Navarro. Muchísimas gracias. Primero quisiera agradecer la invitación y a la organización del Bachillerato de Gestión Cultural. Gracias por el espacio. El día de hoy voy a hablar más o menos de los límites, de las paradojas de la diversidad. Primero me gustaría saber si logran ver la presentación, si alguien me puede confirmar, si se ve pantalla completa. Ok. Bueno, el día de hoy voy a hablar de las limitaciones o de las paradojas de la diversidad. Esto quiere decir que a pesar de que los procesos históricos, las sociedades y las formas culturales que pensamos son puras, están conformadas por diversas
historias particulares o diversas historias grupales, hay una tendencia interna en las sociedades a limitar esas diversidades, limitarlos de cierta forma. En Costa Rica, esa diversidad se limita o tiende a constituir límites a partir de la idea del homogéneo. Nos pensamos en relación a la identidad nacional como sujetos y sujetas homogéneas que pertenecen a un cierto tipo de cultura particular, que participa de una cierta lengua particular y que se percibe y es percibido en el mundo de forma particular. Todos estos elementos que discutí en este momento refieren a límites de la identidad. Cuando me propusieron o me invitaron para esta conferencia, me plantearon la siguiente pregunta. ¿Cómo se conoce o identifica la identidad costarricense teniendo en cuenta la diversidad cultural que tenemos? Es una pregunta que lleva más bien a preguntarse a los límites de esa identidad costarricense. Porque pensar la identidad costarricense implica pensar las identidades costarricenses. No hay una única identidad costarricense. Eso implica superar la singularidad de la identidad, ir hacia un espacio en donde hay multiplicidad de identidades y efectivamente, como planteaba la moderadora al inicio, la memoria estructura los límites o más bien los terrenos de la identidad, pero también es un campo de poder, un campo de lucha que en el caso costarricense y en muchos de los casos de los estados-nación occidentales se tiende a configurar a partir de límites o de represiones de otras formas de identidad. En este sentido, para saber o identificar qué es la identidad costarricense, tenemos que echar mano de una serie de recursos o elementos muy diversos. El primero sería la historia, el segundo, la vida cotidiana, y el tercero, la propia autorreflexión en la línea de identificar esas participaciones de identidades. Esto nos lleva a vislumbrar las estructuras elementales de la relación de la diversidad cultural en nuestro país. Vuelvo a explicar, estructuras elementales nos referimos a esos límites que tienen el objetivo de delimitar las formas de identidad en formas únicas, homogéneas, pero que rutinariamente fracasan, y eso es más o menos lo que vamos a hablar. En sentido general, la principal estructura elemental de la relación de la diversidad cultural o cómo nos relacionamos con las diversidades culturales tiende a plantearnos el problema de problematizar las identificaciones hegemónicas. Eso quiere decir que en el terreno en donde la memoria es un terreno de lucha, donde se constituye una identidad que nos delimita siempre a partir de formas de jerarquía de identidad. En ese sentido, cuando nos preguntamos de la identidad costarricense y de los elementos que yo planteé al inicio, tendemos a jerarquizar las formas de identidad. Y esto tiene como consecuencia la exclusión, no solo de grupos poblacionales particulares, sino también del derecho a nuestra propia identificación o autoidentificación en el plano histórico. Por lo tanto, la propuesta es pensar o construir un mapa de lo multiidentitario consciente. No significa crear un collage o un bricolage de grupos poblacionales o de identidades particulares, y no precisamente superar las delimitaciones de la identidad para permitir un real conocimiento de las identidades que implican los seres costarricenses. En sentido general, la identidad en términos culturales, aunque los elementos que voy a hablar no definen por completo el fenómeno de la identidad, que es muy complejo, que implica elementos psicológicos, que implica elementos sociales, que implica elementos de género, pero que en términos culturales los podemos definir particularmente como formas de participación en lo social. Esto quiere decir que
A partir de ese terreno o ese espacio marcado por luchas de poder, formas jerarquizadas, por los límites de la singularidad, nosotros y nosotras participamos en lo social, nos proyectamos en lo social. La identidad es la forma en que somos aceptados y somos aceptados y participamos en el conjunto de las relaciones sociales. O sea, nos apropiamos de formas particulares de cómo nos vemos, cómo nos ven y las formas en que median nuestras relaciones. Los códigos básicos que nos dicen lo que es aceptable, lo que no es aceptable, etc. Eso constituye límites. La propia idea de identidad constituye límites particulares en términos culturales. Estos límites y estas formas de autoidentificación o de identificación, que muchas de las veces nos es dada la identidad, no nos autoidentificamos, son sujetas históricamente a procesos sociales. Muchas de las veces no conocemos y que es central comprender para reconstruir la propia identidad. También están entrecruzadas por relaciones sociales de explotación y de dominación que percibimos cotidianamente, pero que no, vamos a ver, racionalizamos en su profundidad. También delimitan los contextos de participación particulares, los espacios, todo el conjunto de la sociedad que conforma espacios de alguna forma segregados, en donde formas de participación de la identidad son aceptadas y otras no. Y ese es uno de los elementos de los que tenemos que reflexionar. Obviamente la identidad media la participación social. Esto es un poco lo que decía en relación a la segregación. Esto quiere decir que nuestra participación tiene un mayor sentido simbólico o un menor sentido simbólico de acuerdo al espacio en el que estamos. En términos generales, ese espacio está determinado por estructuras elementales de la identidad nacional en Costa Rica. Es preciso superar o ser conscientes de ellas para precisamente responder a la pregunta originaria de esta conferencia. ¿Cómo se conoce o identifica la identidad costarricense teniendo en cuenta la diversidad cultural que tenemos? Antes de tener en cuenta la diversidad cultural, tendríamos que eliminar las representaciones de la diversidad, o más bien reflexionar críticamente las representaciones de la diversidad cultural y de nuestra propia representación. Esto nos plantea una paradoja. Si bien nuestra participación en el mundo de lo costarricense se implica en la diversidad, porque existe la diversidad del individuo, la diversidad de los grupos culturales, la diversidad regional, nos implicamos en ella. Esto nos plantea como sujetos y como grupos la paradoja de que esa diversidad está marcada por la idea de la excepcionalidad profunda en la identidad costarricense y que constituye límites marcados en la propia identidad. Y eso también nos plantea la obligatoriedad de la singularidad. Si la diversidad es riqueza y nos constituimos en términos históricos a partir de la diversidad, en la vida cotidiana y en las formas de identidad, uno de los límites centrales es precisamente silenciar esa diversidad en los términos de la idea de la singularidad. En términos más concretos, la identidad nacional tiende a levantar límites a partir de dispositivos constitutivos del homogéneo. Estamos acostumbrados a pensar en la unicidad de los individuos que forman la identidad, o sea, no la condición de la igualdad en la participación, sino la condición de la igualdad esencialista del reconocimiento. Eso tiende a crear relaciones étnicas discriminatorias. En realidad es lo que estructura la homogeneidad en el contexto costarricense. Dispositivos de identificación jerarquizados, en donde desde 1870 las élites costarricenses produjeron la idea de la relación mestizo-blanco como un
principio simbólico jerarquizado al cual vamos, ¿verdad? Eso es central, no como un grupo poblacional identificado, sino como una aspiración particular que aspira a definir la identidad nacional. Y con esto al silenciamiento de las diversidades culturales y étnicas. Y las diversidades culturales y étnicas implican una multiplicidad de elementos y riqueza, no solo grupos particulares o históricamente específicos, como pueden ser las poblaciones indígenas, las poblaciones afrodescendientes, las poblaciones migrantes, las propias diversidades de las poblaciones que se delimitan a partir de la esta idea de lo mestizo blanco. También implica multiplicidades de lenguas, multiplicidades de formas, de culturas populares, multiplicidades de dinámicas de vida cotidiana, no implican necesariamente las dinámicas de vida cotidiana jerarquizadas o relacionadas, por ejemplo, a centros urbanos, etc. Entonces, ese silenciamiento implica tanto a grupos culturales particulares, aquellos que se definen por límites étnicos específicos, también a dinámicas que encontramos en procesos más cotidianos, más mecanizados, que constituyen el sustrato de la diversidad cultural. Es otra estructura elemental de la identidad nacional costarricense es precisamente la proyección al exterior, marcada por otro principio que está aquí, que es el principio de excepcionalidad. La identidad se construye también en el siglo XIX y siglo XX y permea profundamente la visión que se tiene o la proyección o la representación de la identidad nacional a partir de la idea de la excepcionalidad y de la diferenciación en relación a los pares nacionales latinoamericanos, ¿verdad? Esto ha sido estudiado profundamente, por ejemplo, por el historiador Víctor Hugo Acuña, que plantea cómo la identidad nacional se construye a partir de la idea de la excepcionalidad relacionada al resto de Centroamérica. Esa excepcionalidad se mimetiza también con la idea de la excepcionalidad étnica, que se define en los términos del mestizo blanco. Y ya vamos a ver más sobre esos elementos. Pero también, como el permanente o la vida cotidiana se constituye a partir de las diversidades, esto crea un mecanismo en la identidad nacional que promueve la selectividad o la lógica de la selectividad de las diversidades. Se apropia selectivamente de elementos de la cultura popular, de elementos históricos de poblaciones particulares, los folcloriza, crea elementos más o menos muertos de cultura en favor de la constitución o del mejoramiento de una identidad que desde el siglo XIX parece interpuesta desde lo exterior. Y otro elemento central es precisamente que esas formas de estructuración se dan a partir de una estructura patriarcal, ¿verdad? La historia se simboliza a partir de las mujeres, en los términos alegóricos, como ustedes ven en la famosa obra de Roberto Fontana del Teatro Nacional, pero la historia se construye a partir de héroes hombres, ¿verdad? Y eso implica la reproducción de lógicas de poder en dinámicas más cotidianas. Entonces tenemos esas estructuras elementales que un poco nos marcan el terreno para responder precisamente a cómo se conoce o identifica la identidad costarricense. Esto implica una construcción ideológica de la identidad. Estos son elementos que operan no solo en los términos del imaginario, sino en prácticas cotidianas. ¿Cuáles prácticas cotidianas? Formas de discriminación, formas de proyección de jerarquías de valores culturales unos sobre otros, dinámicas de desigualdad social. En esto pienso, por ejemplo, las relaciones desiguales entre los centros urbanos y los centros rurales, las relaciones que más adelante vamos a explorar, más macro, que tienen que ver con la centralización de una idea cultural en el Valle Central y una relativización de esa idea o una dinámica selectiva
de las formas culturales relacionadas al resto del país, principalmente a las costas. Esos son prácticas, pero en los términos de la ideología, en los términos en cómo esas prácticas se legitiman socialmente, quizás algunos elementos básicos que estructuran esas formas de legitimización son precisamente la constitución o la manutención de diferenciaciones sociales emergen del periodo colonial, y esto obviamente hace referencia directa primero a la noción de mestizo, implica una noción de mezcla, pero el reservorio de la mezcla, o sea, de selectividad cultural, que permea profundamente las formas de constituir el imaginario de la identidad social y cultural nacional, digamos, producida desde las élites y producida principalmente desde las visiones políticas elitistas. Y esto también tiene una herencia de la idea de una ideología armónica. La diversidad implica también debates internos sobre las condiciones de la cultura. No simplemente implica formas armoniosas, sino debates internos que es preciso conocer, comprender en favor de la constitución de formas culturales no solo inclusivas, sino que permitan el reconocimiento. Y esta dinámica armónica precisamente viene del periodo liberal, en que es una gran herencia a lo largo de la historia, no solo las políticas migratorias que se discuten de forma actual en relación a poblaciones migrantes particulares, como pueden ser, por ejemplo, los migrantes nicaragüenses o como pueden ser también los migrantes colombianos o otro muchísimo grupo de migrantes, sino que las políticas migratorias tienen como sentido una configuración de una identidad particular y de alguna forma la protección de esos elementos o de ese núcleo duro limita la diversidad en términos simbólicos. Esto obviamente en términos prácticos se traduce en categorías como cuestiones de seguridad, protección del empleo o reservorios de empleo, etcétera. Se traducen obviamente en relaciones de desigualdad, en relaciones de exprotección a poblaciones migrantes, etcétera. Y esto plantea un eje civilizatorio que no solamente delimita la diversidad cultural en la identidad costarricense, sino que la persigue en un supuesto proceso civilizatorio. En este contexto, por ejemplo, en el imaginario de la identidad hay contradicciones y paradojas. Lara Putnam, en un artículo muy interesante que se titula o que llama como título Ideología racial en Costa Rica, hace una tipología del imaginario de la diversidad implicado en esa estructura o en esa limitación de la identidad hegemónica. El primero en esta tipología es el Valle Central, que se inscribe históricamente en el imaginario cultural como el supuesto reservorio civilizatorio y como el centro de esta identidad o de estas limitaciones identitarias, ¿verdad? Repito, esto que estoy planteando es una tipología que traduce cómo operan las relaciones de desigualdad y las relaciones de discriminación en la identidad costarricense hegemónica, ¿verdad? Los elementos que estoy planteando no los comparto, sino que los estoy haciendo conscientes en favor de posicionamientos críticos. En este imaginario de la identidad nacional que delimita la diversidad y que crea condiciones de desigualdad para la participación cultural, el norte, por ejemplo, principalmente la región de Guanacaste, es pensada como una región, vamos a decir, mestiza en proceso de articulación al Valle Central. El Caribe se presenta en un imaginario más o menos de externalidad y relacionado principalmente a poblaciones afro o afrodescendientes, afrocaribeñas o afrodescendientes.
Mientras que en el contexto del Pacífico Central se piensa como un espacio más o menos criollo, de herencia colonial, que tiene una relación particular con el Valle Central, y el sur del Pacífico se piensa como un espacio que debe ser sujeto al proceso expansivo del Valle Central. Como ustedes pueden ver en este imaginario particular, en esta tipología, el Valle Central es jerarquizado, digamos, como el eje de la identidad nacional, mientras que los otros espacios no son jerarquizados, sino son jerarquizados en relación al Valle Central. Entonces ahí tenemos una estructura que delimita el reconocimiento de la diversidad cultural. Esto sustenta el mito del homogéneo que emerge de la supuesta identidad del Valle Central. Digo supuesta porque según el último censo de 2011, la mayoría de la población afrodescendiente de Costa Rica vive en el Valle Central, ¿verdad? La diversidad se implica en el Valle Central. Por el contrario, la ideología o la producción de la identidad nacional tiene el sentido de interponerse como límite a las condiciones de la vida cotidiana que estructuran la diversidad cultural. Entonces, eso produce un cierto mito del homogéneo que crea similitudes al Valle Central en la forma en que se jerarquiza la forma de identidad y se emana la identidad del Valle Central, se tiende a plantear una jerarquía relacional. Eso quiere decir que el Valle Central se convierte en el tipo ideal de lo que vendría a ser una Costa Rica homogénea. Por lo tanto, todas las demás diversidades regionales, culturales, políticas, tienden a crearse como equivalentes de ese Valle Central o a crearse en un punto hacia ese Valle Central. Cuando digo Valle Central no me refiero simplemente a la categoría geográfica, sino a la categoría identitaria que diseñamos anteriormente cuando se discutieron los elementos étnicos, las estructuras elementales de la delimitación de la identidad. Eso implica un proceso civilizatorio, o sea, hay una permanente idea de interponer el sentido de lo vallecentralino sobre el resto de las geografías o de las poblaciones, ¿verdad? Dentro del propio Valle Central hay una identidad hegemónica y hay una multiplicidad de identidades diversas que están en permanente tensión con esa identidad, ¿verdad? Ese proceso civilizatorio, o más bien un proceso de racialización, podríamos decir, no solo se proyecta hacia afuera del Valle Central, sino dentro del propio Valle Central, porque la identidad valle centralina es de alguna forma un mito homogéneo. En la práctica no existe la homogeneidad, existe la heterogeneidad. Por lo tanto, esa homogeneidad se construye sobre dispositivos de control. Esto también tiende a configurar a las periferias de forma etnizada, comparativamente al contexto del Valle Central. Esto también implica a otras formaciones poblacionales, otras poblaciones. Esta identidad homogénea y hegemónica promueve ideas o categorías de alguna forma abstractas que tienen su raíz en el mundo colonial y que eliminan las particularidades, ¿verdad? Se tiende a hablar de poblaciones indígenas, pero no se tiende a hablar de cabecas, bibris, nobes, bruncas, ibes, malecos. Por lo tanto, se elimina la particularidad y la diversidad cultural, promoviendo más o menos ideas abstractas que delimitan la diversidad, que es como vemos en la imagen. Esto también ha creado silencios profundos en relación a las formas constitutivas de las poblaciones costarricenses, tanto en relación a la multiplicidad de poblaciones indígenas como a las poblaciones afrodescendientes, que forman, digamos, los dos ejes de la configuración poblacional, no solo en el periodo colonial, sino durante el siglo XX, ¿verdad? Otra estructura, otro elemento que se suele incurrir en la delimitación de la diversidad es precisamente instalarlo en un pasado muy antiguo
no llevarlo a primer plano en el presente, ¿verdad? Como se planteaba al inicio de la conferencia, se tiende a decir que la memoria se proyecta hacia el futuro, pero la memoria también tiende a delimitar la cotidianidad. Eso quiere decir, tiende a constituir límites a la propia identidad y a la participación y a nuestro reconocimiento en relación a la memoria histórica. En ese sentido, por ejemplo, la población afrodescendiente se implica en la propia fundación de los enclaves coloniales del periodo colonial en la Costa Rica a partir de formas jurídicas variadas como la libertad y la esclavización, constituyendo grandes sectores de la población. No podemos decir Costa Rica porque en el periodo colonial lo que existía en el territorio eran más o menos islas coloniales, grandes espacios que se articulaban a poblaciones indígenas, ¿verdad? Culturas particulares. Pero en esos espacios particulares, urbanos, que vendrían a convertirse en la semilla expansiva de lo que vendría a ser el Estado-Nación, la población afrodescendiente era protagonista. Eso nos implica que uno de los elementos o uno de los ejes de la idea de la identidad nacional hegemónica se caen cuando los contraponemos a las condiciones históricas del desarrollo de la nación. Entonces, uno de los elementos centrales para el desarrollo de la nación es precisamente la presencia africana y afrodescendiente, que en los términos de la delimitación es borrada o silenciada en la memoria. Entonces, en este punto nos encontramos en el periodo colonial, ya la presencia africana y afrodescendiente, pero también la presencia en el siglo, en finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, con la presencia afrocaribeña, ¿verdad? La presencia afrocaribeña también implica no solo pensar la presencia afroantillana en la formación de nuestras identidades nacionales, aunque silenciada y aunque negada, sino que también implica pensar a la migración como uno de los ejes centrales que estructuran nuestras identidades costarricenses. En ese sentido, ¿verdad? Entonces, lo importante en esa perspectiva es que la delimitación de la diversidad precisamente se implica la reestructuración a partir de la memoria. Es importante o es central en la memoria colocar en el centro de reflexión las diversidades y no partir de la unicidad hacia la proyección adelante de las diversidades. Eso también se implica en los términos migratorios a la actualidad, ¿verdad? La memoria se constituye en este momento como forma de la cotidianidad, precisamente en la incorporación y participación cotidiana de las poblaciones migrantes y también en las formas de represión de esas poblaciones. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero es el de la marcha xenófoba que se dio en el país hace entre 2 o 3 años. Esa es una forma de delimitación de la diversidad cultural en términos xenófobos y racistas, y otra es precisamente los patrones de control migratorio sobre, por ejemplo, en la segunda foto, está aquí, las migraciones extracontinentales que conforman y transforman las identidades costarricenses. La identidad no es un ente abstracto, ahistórico o natural, sino que es un proceso social, cultural de constitución múltiple. En este sentido, otro de los elementos que configuran la identidad nacional son las culturas populares. Están sujetas también a formas de delimitación como son, por ejemplo, las dinámicas de espectacularización, que esto tiene que ver con lo que discutíamos anteriormente, las formas de selectividad, ¿verdad? Cuando aparece una expresión cultural particular o una expresión cultural popular particular, esa estructura general que delimita la identidad o las diversidades tiende a seleccionar y a articular formas específicas de esas expresiones, eliminando precisamente lo popular de la cultura. Ese es uno de los elementos y una de las limitantes de la diversidad cultural. Las culturas populares
deben ser abordadas relativizando las formas de jerarquías. Toda esta estructura cultural o estos elementos generales de la estructuración de la identidad nacional tienden a definirse en términos de jerarquía, ¿verdad? Y eso constituye algunos procesos de los cuales somos partícipes cotidianamente, como son, por ejemplo, los procesos de etnocentrismo, en donde tendemos a valorar las diversas culturas desde una posición de superioridad. Eso precisamente debe ser superado en relación a la percepción de las culturas populares. Pero ese proceso individual también tiene sustento en un proceso estructural, ¿verdad? La propia identidad nacional y el Estado y la nación como concreticidades de esa identidad nacional tienden a relativizar las culturas populares desde una perspectiva jerárquica, o sea, desde una perspectiva etnocentrada, ¿verdad? Que coloca en el centro de su reflexión esa identidad delimitada que excluye a las formas de diversidad cultural cotidianas y que las tiende a articular de forma jerarquizada, ¿verdad? O sea, se tiende a pensar que hay una cultura mejor que otra cultura. Y a partir de esa relación, paradójicamente, se apropia esa cultura popular a esa supuesta cultura mayor. Eso implica formas o se traducen ideas muy complejas, como son la idea del rescate de lo cultural, que implica muchísimas contradicciones, porque si la cultura es popular, ¿de qué se rescata? De lo popular, ¿a qué se articula? ¿A qué forma jerárquica de identidad? Y también implica procesos de folclorización, que básicamente es lo que planteamos de matar lo popular en relación a lo cultural, ¿verdad? Esta perspectiva, yo lo que propongo es pensar, o respondiendo a la pregunta que inició esta conferencia, planteaba cómo se conoce o identifica la identidad costarricense, teniendo en cuenta la diversidad cultural que tenemos. Yo plantearía que la forma de identificación es precisamente dar un paso adelante, precisamente en la conciencia de los límites de la diversidad cultural, pero proponiendo la multiidentidad, ¿verdad? La multiidentidad es precisamente la participación en el reconocimiento múltiple de las identidades y autoidentificaciones que conviven, y véase que se plantea participación en el reconocimiento. No es una posición de reconocimiento de las diversidades culturales, no es implicarse en la participación del reconocimiento. O sea, esa implicación implica puede ser también una acción política o una acción cultural que en el marco de estas contradicciones, estas paradojas, estos límites, permita eliminar los límites, las paradojas y las contradicciones en favor de la identificación de formas culturales diversas, en las cuales nos reconocemos con el reconocimiento y la autonomía de esas formas. Otro elemento de esa multiidentidad es el efectivo reconocimiento de las formas de exclusión, esto es central, y de la participación activa en su solución, tanto para los grupos étnicos como para las culturas populares, ¿verdad? A lo largo de la presentación hemos reconocido formas o dinámicas de exclusión que excluyen a las diversidades. Es precisamente en la multiidentidad en donde la participación activa, o sea, posicionándonos, puede ser momentáneamente o en formas de autoidentificación, en esos grupos excluidos, denunciar precisamente la forma de exclusión o las formas de participación o participar activamente en la solución de esas formas de exclusión. Por otro lado, tenemos el respeto al ejercicio de las formas de la autonomía en el marco del reconocimiento, las diversidades culturales, así como las culturas populares que discutimos, tienen formas autonómicas que es preciso respetar en la participación. Esto es una línea más o menos delgada, pero es preciso tenerla en cuenta. Si una cultura popular produce una expresión musical, un baile particular, digamos, o una forma específica de ritmos de vida,
Parte de la superación de esa perspectiva etnocéntrica y esa perspectiva de la jerarquización de las culturas es precisamente respetar los niveles de autonomía de estas formas, ¿verdad? Por último, una de las reflexiones que nos trae hoy, 21 de mayo, es precisamente el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Lo que nos debemos preguntar es precisamente cuáles son los términos de ese diálogo. Eso es lo que nos plantea la multiidentidad. La multiidentidad, de principio, nos plantea la superación de la homogeneidad, o sea, las identidades costarricenses se constituyen de heterogeneidades. Por tanto, debemos preguntarnos, no en el terreno de la homogeneidad y de la jerarquización sobre el diálogo, sino en el terreno de la diversidad o de la radicalidad de la diversidad sobre el diálogo, posicionándonos en las posibilidades o las potencias de la multiidentidad. En ese sentido, cierro con una de las expresiones que más me gustan, que es escrita por la profesora Rina Cáceres, planteando o en el marco de los textos del olvido de la memoria, en donde se plantea relacionado a las poblaciones afrodescendientes en Centroamérica, que la memoria oficial de nuestro pasado se ha ido alimentando de ausencias de información, hechos dispersos y valoraciones racistas que se han presentado como verdaderos y moralmente referenciales, es lo que explicaría el prejuicio que se alimenta y se nutre del silencio. En ese sentido, ante el silencio, plantearíamos las voces de la diversidad, pero las voces en su autonomía. Esto no tiene que ver simplemente con las supuestas esferas de la cultura. Un poco cuando se tiende a pensar en el Día de la Diversidad Cultural, se piensa, por ejemplo, en las esferas artísticas o en las expresiones particulares, o inclusive más recientemente en las esferas de mercado de la cultura. Pero las formas de participación culturales implican la estructuración de la democracia, porque en cuanto no haya autonomía y participación equitativa en las instituciones públicas o en las instituciones sociales, que implican públicas y privadas, no habrá democracia, ¿verdad? Otro elemento de la ciudadanía es un concepto producido precisamente por la diversidad cultural. No podríamos hablar de una ciudadanía en la modernidad si no, por ejemplo, tuviéramos la expansión de la categoría de ciudadanía con la abolición de la esclavización en el siglo XIX. Bueno, la ciudadanía es un producto de una serie de luchas culturales y políticas variadas, de presencias, de formas de autoidentificación que han permitido la ampliación de su sentido, pero que implican una serie de sentidos de mayor amplitud. Ciudadanía, como ustedes saben, es aquella la que define la participación en las formas democráticas, pero también la participación en las instituciones. Sí, la identidad nacional no es singular, más bien tenemos identidades costarricenses o identidades nacionales, tenemos que preguntarnos sobre las ciudadanías, no sobre la ciudadanía. En ese sentido, el eje de estos elementos vendrían a ser las culturas, no la cultura de forma singular. Las culturas en términos de su autonomía, no en términos de su jerarquía, sino en términos de su relación, convivencia y transformación mutua. Esa sería la presentación y ahora les paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Navarro, por su ponencia. Más allá del homogéneo, diversidad y la multiidentidad que silencia, nos quedó muy claro, pero en este momento queremos pasar a un periodo de preguntas y comentarios con el público, y para eso le doy la palabra a mi compañera Mariela Trejos. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. La Fundación Laberinto nos pregunta ¿cuál es la razón o la investigación por la que se ha perdido el no ser más inclusivo? Y sobre todo esta tendencia a no tomar en cuenta ciertos sectores culturales. Bueno,
La primera parte de la pregunta no entendí muy bien en relación a cuál es la investigación que se ha perdido. Tal vez pudiéramos sintetizar que estos elementos que discutimos el día de hoy marcan profundamente la producción de la memoria histórica también, ¿verdad? Y precisamente plantearlo implica un rompimiento investigativo con la producción de esa memoria histórica. Obviamente se ha perdido muchísimo porque la formación de las identidades homogéneas no solo implica a las élites, ¿verdad? En el sentido económico, implica también a las élites culturales de nuestro país. Han producido esa visión homogénea y que hemos perdido profundamente las bases culturales de nuestra identidad, ¿verdad? Como se planteaba en la última cita sobre el silencio. Si me pudieras repetir la segunda parte de la pregunta. Claro, sobre todo la tendencia a no tomar en cuenta los sectores. Hace énfasis más que todo por qué se pierde esta inclusividad, ¿verdad? ¿Por qué no hemos tomado en cuenta los sectores? Ajá. Y por qué en lugar de tomarlos en cuenta, más bien los desplazamos cada vez más. Uh-huh. No se han tomado en cuenta porque precisamente como planteábamos al inicio, la identidad es una relación de poder, ¿verdad? Y esa relación de poder implica un proceso largo de, digamos, lucha en relación a esas relaciones que se podrían decir instaladas en el mundo colonial y que se expanden durante el siglo XIX, XX y XXI a partir de esa visión instalada por las élites, ¿verdad? Entonces, en esos elementos. Sin embargo, las formas de diversidad cultural son permanentes y cotidianas. Eso es una paradoja, es una contradicción, porque nos enseñan a una cierta forma de identidad, pero en el mundo cotidiano experimentamos la diversidad cultural, ¿verdad? En el lenguaje, en las formas de participar en la vida, en las formas en cómo nos autopercibimos. El ejemplo clásico que se coloca aquí es, por ejemplo, cuando alguien viaja al extranjero y se percata que su identidad no es aquella que había sido definida por la identidad hegemónica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezamos a ser identificados de formas diferentes, etcétera. Y ahí es donde descubrimos la diversidad. Pero la diversidad es permanente. Entonces, la paradoja es que la diversidad es cotidiana, nosotros participamos en ella, nosotros y nosotros mismos la negamos en nuestras propias conformaciones identitarias. Bueno, esperemos que haya respondido a la pregunta. También queríamos hacer una consulta. ¿Cómo considera usted, verdad, desde su perspectiva, que esta visión, verdad, ha cambiado o se ha mantenido de manera personal? ¿Cómo considera usted que está eso a través de la historia? El problema con los límites que planteamos al inicio es que los límites se van transformando y se van transformando precisamente porque las diversidades existen, ¿verdad? Aunque en los términos ideológicos se diga que somos una sociedad homogénea, que tenemos una identidad particular, lo cierto es que somos una sociedad heterogénea y que participamos de múltiples identidades. Entonces, esos límites a lo largo de la historia se van reconfigurando, ¿verdad? Si a finales del siglo XVIII se planteaba que solo el que era blanco era ciudadano, ¿verdad? Y a mitades del siglo XX, precisamente, los movimientos políticos afrodescendientes transforman la idea de la ciudadanía a una idea más inclusiva, ya en la década de los 90 no se va a plantear de forma excluyente, ¿verdad? En términos retóricos, sino que se va a plantear somos una sociedad multicultural. Pero los términos de esa multiculturalidad se van a transformar y van a continuar silenciando de formas diferentes esas diversidades culturales, ¿verdad? Entonces, efectivamente hay un cambio histórico. Es preciso recuperar por la memoria, ¿verdad? La proyección no solo de los elementos del pasado hacia el futuro, sino hacia el presente, y constituidos precisamente por procesos sociales, muchas de las veces políticos, que reconstituyen la visión articulada y que transforman el lenguaje, las formas culturales, las formas identitarias, hegemónicas, pero a la vez esas formas también se transforman
de configurando las formas de exclusión cultural. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Esta es una pregunta anónima. Dice, ¿considera que el abordaje que se brinda a estos temas desde la formación educativa a nivel país, escuela, colegios, ¿verdad?, es el adecuado para la sociedad diversa en la que nos encontramos? ¿Por qué motivos y qué recomendaciones daría a este tema? Desde nuestra perspectiva crítica, siempre tendríamos que decir que no. ¿Sí? Precisamente porque las perspectivas de reflexión tienen que ser críticas y nunca pueden estar satisfechas con las formas en que se transmiten las formas culturales. ¿Por qué? Porque las formas de exclusión se reconfiguran. Efectivamente, en términos institucionales hay una transformación profunda, ¿verdad? No es lo mismo el sistema educativo en el siglo XIX, en donde se enseñaban, por ejemplo, a pie y letra las identidades supuestas blancas en el contexto costarricense, a las transformaciones que ha tenido el sistema educativo recientemente, en donde ya se estudia en primaria y en secundaria procesos como la esclavización, ¿verdad? O procesos como el protagonismo de las poblaciones afrodescendientes, africanas y afrodescendientes en la formación de la nación costarricense, ¿verdad? Entonces, efectivamente hay un cambio, pero como les digo, la perspectiva en relación a las cuestiones culturales siempre tiene que ser una perspectiva crítica o, como dirían en otros espacios, negativa, en el sentido de que precisamente el reto de la diversidad cultural es precisamente siempre construirla, no es un hecho dado. Muchas gracias. Esperamos que haya respondido las dudas de la compañera que nos consultó. De igual manera, esta ponencia, esta conferencia está siendo vista por muchos futuros gestores culturales y gestores culturales que ya están ejerciendo, ¿verdad? Entonces, como estamos muy relacionados a este tema, nos gustaría también preguntarle desde su punto de vista, ¿cuál considera usted o qué recomendaciones le daría a los gestores culturales que lo están escuchando, ¿verdad?, para evitar caer en esa homogenización que hay, ¿verdad?, de lo que son las identidades y las culturas que tenemos, ¿verdad? Esto a la hora de, no sé, realizar algún proyecto o incluso dirigirnos a ellos por medio de diferentes medios de comunicación y difusión. Bueno, el elemento es lo que hemos desarrollado en la conferencia. Es precisamente estar conscientes de las contradicciones y las paradojas que nuestro papel implica en la mediación cultural, ¿verdad? No es una posición de... todos estamos implicados en la contradicción. Todos estamos implicados en la contradicción y la contradicción solo es superada, o las contradicciones y estas paradojas en relación a las identidades solo son superadas en tanto estemos conscientes, ¿verdad? Cuando trabajamos con un grupo cultural particular, por ejemplo, si estamos conscientes de las formas de jerarquización, es muy poco probable que se repitan, que se respetan las esferas de autonomía cultural, etc. Entonces, en esos elementos yo creo que lo central es estar consciente y principalmente resituarnos precisamente en esa posición de la multiidentidad, ¿verdad? No en la posición de nuestra identidad cerrada, sino en esa posición de la multiidentidad que en la autonomía se sitúa, digamos, en la posición de la diversidad cultural. Muchas gracias. Espero que esto sea, la verdad, un impulso, ¿verdad?, para poder ser conscientes de la diversidad con la que contamos. No sé si alguien más tiene algunas preguntas. Pueden utilizar el chat. Tenemos la vía privada. Y en caso de que no hayan más preguntas, le doy la palabra a la compañera Sara Villegas. Bueno, muchas gracias.
nuevamente por estar con nosotros, por haber compartido con nosotros este espacio y nosotras. Queremos terminar. Voy a compartir pantalla un momentito otra vez, si me permiten, porque queremos terminar con un poema. Terminar con un poema de Jorge Luis Borges, que se llama La memoria de Shakespeare. Dice: tengo aún dos memorias, la mía personal y la de aquel Shakespeare que parcialmente soy. Mejor dicho, dos memorias me tienen. Hay una zona en que se confunden y hay una cara de mujer que no sé a qué siglo atribuir. Con este damos fin a nuestra actividad. Agradecemos muchísimo su atención. Les recordamos que este ciclo de conferencias va a estar también, o sea, consta también de otros ejes que son gastronomía, tecnología, producción, animación. Y para conocer más sobre estas conferencias, les invitamos a estar atentos a las páginas de Facebook de la gestión cultural y al YouTube también de gestión cultural. Les recordamos también que ayer tuvimos el evento de tecnología, hoy nos tocó memoria e identidad, y todavía nos quedan el martes 25 producción, el miércoles 26 gastronomía y el jueves 27 el tema de animación, para por si nos gustan acompañar. Es todo entonces por nosotros y les deseamos que pasen un muy buen día. Muchísimas gracias.